Vamos a establecer contacto con nuestra primera invitada. Se trata de Marisol Peña, abogada constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas tardes, Marisol, ¿cómo está? Ahí parece que tenemos algunos problemas para poder conectarnos. Todavía no podemos establecer contacto. Sí, todavía no podemos establecer contacto con nuestra primera invitada, porque parece que tiene que encender la cámara, Marisol. Parece su cámara apagada. Aún no podemos establecer contacto con nuestra primera invitada, ya que estamos en contacto con... sí, todavía no. Sí, aún no podemos establecer este contacto. Marisol, ¿me escucha? Sí, Muy buenas. perfecto. Perfecto. Parece que tiene su cámara apagada. La tengo prendida, pero no sé qué pasa. Ya, no hay ningún problema. Bueno, le contamos a nuestros auditores que estamos teniendo contacto con Marisol Peña, abogada y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Bueno, Marisol, durante hace escasos minutos, ¿no? El Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. Me gustaría preguntarle respecto del ámbito jurídico. ¿Qué implica que se haya rechazado, para que le contemos a nuestros auditores y también a los televidentes, qué significa que se haya rechazado la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo? Bueno, en primer lugar, decir que la acusación constitucional, cuando se declara la culpabilidad por el Senado, produce tres efectos jurídicos. Primero, la destitución del funcionario acusado o autoridad acusada en el ejercicio de su cargo. En segundo lugar, la inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos, ya sean o no de elección popular. Y en tercer lugar, la posibilidad de perseguir responsabilidades civiles y penales derivadas de los mismos hechos de la acusación. En este caso, no procedía la destitución del cargo porque el ministro había renunciado previamente. Lo que estaba en cuestión es si él podía seguir desempeñándose como profesor de una universidad del Estado, como es la Universidad de Chile, en su facultad de Derecho, o quedaba inhabilitado. Al desecharse la acusación, claramente no va a quedar afecto de esa inhabilidad. Ahora sí, muy bien. Con respecto a esto mismo, me gustaría llevarla al punto de... Este rechazo confirma que desde el punto de vista entonces constitucional no se tenía un sustento suficiente respecto a las acusaciones de quienes estaban acusando al exministro de Energía. Tal vez recordarle a quienes nos están escuchando que los capítulos acusatorios eran dos. En primer lugar, se le imputaba al exministro faltar a la probidad, que es un deber constitucional relacionado con la eficiencia, la eficacia y la transparencia que debe guiar el actuar de los órganos del Estado. Todo esto producto de un error en la tarificación eléctrica que finalmente supuso, como todos sabemos, un incremento desmedido en las cuentas de la luz de todos los consumidores. En segundo lugar, se le imputaba la omisión en valorar los activos de la empresa transmisora de energía eléctrica Transelec, que había incidido en este mismo error en la determinación de la tarifa eléctrica. La verdad es que el haber desechado los dos capítulos acusatorios, se pensaba que al menos se podía acoger uno. Claramente deja en evidencia que en concepto de los senadores no existía los fundamentos jurídicos suficientes para determinar que el ministro o exministro había incurrido en una infracción a la Constitución o a las leyes vigentes. Y con respecto a esto mismo, me gustaría preguntarle, ¿hubo puntos del libelo que a su juicio sí tenían mérito jurídico o definitivamente no se cumplían con el estándar mínimo? A mí me parecía que el segundo capítulo acusatorio, es decir, la omisión en valorar los activos de Transelec, que incidió en definitiva en este error bastante descomunal en la fijación de la tarifa eléctrica,
involucraba problemas de probidad, que como dije es un deber constitucional que afecta a todos los titulares de la función pública. ¿Y por qué digo que me parecía que afectaba a la probidad? Porque quedó demostrado, como fue informado por los diputados acusadores hoy día en el Senado, que el exministro Pardo tenía a su pareja trabajando en un importante estudio jurídico y a su vez esta abogada desde ese estudio jurídico era quien representaba los intereses de la empresa Transelec. Entonces ahí me parece que había una confusión de intereses que, como se le imputó al ministro Pardo, no fue oportunamente observada por él desde el momento en que fue una de las empresas, la empresa que incidió fundamentalmente en el error tarifario. Bien, Nico, y llevándola a otro punto más de las implicancias que se tiene en el gobierno, ¿cree que tiene un impacto este resultado para el gobierno considerando otras acusaciones constitucionales que se han presentado recientemente? A mí me parece que cada caso hay que verlo en su mérito. Las acusaciones constitucionales, yo creo que no hay dos voces discrepantes, han sido utilizadas particularmente respecto a los ministros de Estado y en todos los gobiernos como un importante medio de presión sobre el presidente de la República. Esto significa que cuando el presidente de la República, por hechos de trascendencia pública, no quiere pedirle la renuncia a un ministro como corresponde en un régimen presidencial, se usa el mecanismo de la acusación constitucional para presionarlo. Pero por regla general, estas acusaciones no han sido exitosas, como lo ha demostrado la práctica de los últimos años, y me parece que queda avalada ahora por el rechazo de la acusación contra el exministro Pardo. Bien, estamos conversando hasta ahora con la abogada Marisol Peña y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, me gustaría también preguntarle, ¿estamos viendo, por llamarlo de algún modo, un uso inflacionado o político de estas acusaciones más que jurídicas? La acusación constitucional por naturaleza es un procedimiento tendiente a perseguir la responsabilidad constitucional. Desde ese punto de vista, la Cámara de Diputados en sede de admisibilidad y el Senado que se pronuncia sobre la culpabilidad deben efectuar una apreciación esencialmente jurídica. Sin embargo, ¿qué duda cabe que la acusación se tramita por un órgano político, como es el Congreso Nacional, integrado por representantes elegidos directamente por la ciudadanía? Por lo tanto, la intención de los representantes de estar permanentemente rindiendo cuentas a quienes los elegimos influye muchas veces en la determinación o la apreciación de las acusaciones sobre la base de criterios que no son estrictamente jurídicos y que incorporan consideraciones políticas. Bien, y también preguntarle, ¿es momento de revisar este tipo de mecanismos, bien digo, para evitar que se transforme más bien en un instrumento de presión parlamentaria? Mire, yo creo que más que revisar, y quiero traer aquí las palabras de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, en un Estado de Derecho deben operar escalonadamente todos los sistemas de control o contrapeso. ¿Qué significa eso? Que primero debieran operar los controles que existen a nivel de cada órgano del Estado. En el caso del Ejecutivo, desde luego que el presidente haga valer la responsabilidad política de sus ministros. En el caso de la Corte Suprema, que sea esta quien determine mediante un procedimiento de remoción si en definitiva debe alejarse del cargo un magistrado que integra ese alto tribunal. En otras palabras, la acusación constitucional, más que reformarla en su regulación constitucional, exige una cultura que permita entenderla como un mecanismo que denominamos de última ratio, o como un último recurso cuando han fallado los controles que deben operar al interior de cada órgano o poder del Estado. Bien, y por último me gustaría hacerle la última pregunta, porque ¿qué mensaje deja el voto del Senado respecto al equilibrio de poderes y el rol que tiene este tipo de procedimientos en este caso? Hay que entender que la acusación constitucional como la fiscalización de los actos del gobierno son los contrapesos más importantes que puede tener un ejecutivo en nuestro Estado de Derecho, cualquiera sea el gobierno de turno. Esto significa que sean los elegidos por la propia ciudadanía quienes estén
fiscalizando en todo momento el actuar de los órganos que integran la administración del Estado encabezada por el presidente de la República. Por lo tanto, son mecanismos valiosísimos para que funcione lo que podríamos denominar la relojería del Estado de Derecho. Lo que ocurre es que, como en todas las instituciones, los mecanismos deben usarse en forma prudente, racional y compatible con las finalidades que los animan. Me quedo con lo último que usted señalaba, Marisol, que este tipo de mecanismos se tiene que usar de manera consciente y no muchas veces, que como ocurrió con anterioridad, que, por así decirlo, se abusa de este tipo de instancias donde muchas veces no se llega a buen puerto. Le quiero agradecer su tiempo. Estuvimos conversando con Marisol Peña, abogada y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Marisol, por haberse conectado con nosotros y que tenga una excelente tarde. Igualmente para todos ustedes quienes están escuchando. Buenas tardes. Bien, ahí estuvimos conversando con una abogada especialista respecto a este tipo de situaciones, quien nos daba su punto de vista y su mirada jurídica respecto a al rechazo del Senado a la acusación constitucional en contra del ministro Diego Pardo.